Bien, como les compartía, estamos estudiando al profeta Oseas y saben que mientras preparaba el tema para hoy, leí todo el capítulo hasta donde me toca a mí hoy y realmente el profeta Oseas no da tregua. No da tregua. Yo pensé que este capítulo podía ser diferente. Pensé que este capítulo podía darnos luces, un final feliz, ¿verdad? Como las películas que de pronto todo es tan oscuro y de repente se abre la luz y quedamos todos bien. Pero no. El capítulo 8 del libro de Oseas es un capítulo que da miedo. Da miedo. Realmente cuando uno... Hermanos, si alguna vez usted pensó cómo se ve un Dios enojado, si alguna vez usted se preguntó cómo se vería un Dios decepcionado, dolido, ¿ustedes se imaginan a Dios dolido, decepcionado, enojado? Si alguna vez nos preguntamos cómo sería eso, hay que leer el libro de Oseas. Hay que leer este libro. Yo si alguna vez lo leí, si alguna vez me asomé no me di cuenta de muchas cosas. Porque de verdad es un libro donde el pueblo de Dios debe reflexionar, pero profundamente, hermano. Profundamente. Este libro es un libro de verdad para reflexionar, pero debemos temer a Dios. Temer a Dios. Porque aquí ni siquiera hay una advertencia ya. Aquí encontramos sentencia de Dios. Hay una sentencia. Dios ya advirtió mucho tiempo, por muchos profetas, no solamente por Oseas. Dios venía advirtiendo por medio de los profetas a su pueblo. Y su pueblo no escuchó. No escuchó. Cada día se separó más del Señor. Cada día se olvidó más de su palabra, de su ley, de sus estatutos. Y en este capítulo 8 nosotros podemos ver sentencias ya. En el capítulo 7 ya se veía algo. Pero aquí en el capítulo 8 de verdad es un capítulo que da miedo. No diría una película de terror, pero por eso también le pusimos como título Una tormenta perfecta. Ese título le pusimos a la prédica, Una tormenta perfecta. Porque ¿qué se tiene que presentar? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que terminemos en una tormenta? Y que esa tormenta sea una tormenta total, perfecta. Muchas cosas tienen que pasar. No pasa de la noche a la mañana. Dios aquí no actuó de un día para otro. No se le ocurrió de una hora a otra. Dios aquí esperó, habló y habló a sus hijos, a su pueblo. No fue una cosa de un día para otro, hermano. Y yo le voy a pedir que por favor, si lo podemos leer, es un texto un poquito extenso, pero es necesario leerlo completo. Como les decía, es Oseas capítulo 8, del 1 al 14. Yo tengo la traducción NBI, ¿ya? Así que si está en NBI, perfecto. Ya, ok. Yo lo voy a leer desde acá, desde mi apunte, ¿ok? Dice, en el nombre del Señor, da el toque de trompeta, un águila se cierne sobre la casa del Señor. Han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Y ahora vienen a suplicarme, Dios de Israel, te conocemos, pero Israel ha rechazado el bien. Así que un enemigo lo perseguirá. Establecen reyes que yo no apruebo. Escogen autoridades que no conozco. Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. Samaria, arroja el becerro que tienes por ídolo. Contra ustedes se ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo estarán sin purificarse? Oye Israel, ese becerro no es Dios, es obra de un escultor. Ese becerro de Samaria será hecho pedazos. Sembraron vientos y cosecharán tempestades.
El tallo no tiene espiga y no producirá harina. Si acaso llegará a producirla, se la tragarían los extranjeros. Pues a Israel se lo han tragado, y hoy es de poca estima entre las naciones. Los israelitas subieron a Asiria, se apartaron como terco asno salvaje, y Efraín se ha comprado amantes. Pero, aunque se los compre entre las naciones, de allí volveré a reunirlos, y comenzarán a retorcerse bajo la opresión de un rey poderoso. Efraín edificó muchos altares para expiar sus pecados, pero estos se han convertido en altares para pecar. Yo podría escribirles mi ley muchas veces, pero ellos la verían como algo extraño. Me han ofrecido sacrificios y ofrendas y se han comido la carne, pero eso a mí no me agrada. Voy ahora a tomar en cuenta sus perversidades y castigaré sus pecados y tendrán que regresar a Egipto. Israel se olvidó de su hacedor y se edificó palacios. Judá multiplicó las ciudades amuralladas, pero yo lanzaré sobre sus ciudades y fortalezas un fuego que las consuma. Vamos a orar al Señor. Señor, te agradecemos por tu palabra. Señor, entendemos a través de ella que necesitamos reflexionar sobre nuestras vidas, sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestras decisiones. Ayúdanos, Señor, ilumina nuestros corazones. Presentamos esta palabra para que tú hables a nosotros, hables a la iglesia y podamos, Señor, cambiar lo que tengamos que cambiar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, como les decía, este libro es un libro que no da tregua. No da tregua. El libro de Oseas, hay muchos términos, palabras que se repiten en el libro. Por ejemplo, se habla de fidelidad, pero también se habla de prostitución, ¿cierto? Fidelidad es lo que Dios pide. Y lo único que encuentra, dice, es prostitución, traición, adulterio. Otra palabra, lo que Dios pide, justicia. Pero lo único que encuentra es corrupción. Lo único que le pide a sus hijos Dios es amor. Un amor verdadero, un amor sincero, honesto. Pero lo único que encuentra es falsedad. Es un falso amor. Es una falsa adoración. También encontramos palabras, por ejemplo, perjurio, mentira, robo, asesinato, idolatría. ¿Sabe que cuando uno lo lee y uno mira lo que está pasando aquí a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, con nuestros políticos, con nuestra vida, uno dice, oye, pero ¿es calcado lo que está pasando aquí con lo que uno puede ver en las noticias, en su trabajo? Es increíble. El robo, el perjurio, la mentira. Podríamos nombrar muchas más palabras, muchos adjetivos, muchos. Y uno podría decir también como que eso está alejado de mi vida, como que eso pasa afuera, como que eso pasa a los políticos. La corrupción está en las esferas políticas, del gobierno, ¿cierto? En los estamentos de la justicia, en Carabineros, en el ejército, en la PDI, no sé, en la salud, en la educación, en todo lugar. Y ciertamente es así, si uno no puede negarlo. Pero uno como cristiano como que dice, no, esas cosas a mí no me tocan. Como que no caemos dentro. Hermanos, esta palabra no solamente, la trajo a los reyes, no solamente la trajo al pueblo, también a la clase religiosa, a la sacerdotal. Desde el primer versículo, desde el primer capítulo, ustedes lo pueden ver. Esta palabra habla en forma general. Hermano, no podemos escapar de la profecía de Oseas. No podemos. Esta palabra también es para nosotros. Y es una palabra fuerte. Lo vuelvo a repetir. Como que no tiene un final feliz este pasaje.
por ningún lado. Así tampoco nosotros podemos escapar. No tenemos excusa, hermano. No tenemos excusa delante del Señor. Y el pastor Rodrigo, prédicas anteriores, él lo decía. ¿Es que acaso pensamos? Es una locura, pero ¿es que acaso pensamos que Dios se olvida de lo que hemos hecho? ¿Cómo un cristiano, una persona que conoce la palabra, que ha sido enseñado, que se le predica domingo a domingo, puede siquiera pensar? Es una locura. ¿Que Dios se olvida de lo que hemos hecho? ¿Que Dios se olvida de lo que hemos dicho? De lo que decimos y hacemos. Y va contra la palabra del Señor. ¿Ustedes creen que Dios se olvida? No. Sabe que yo muchas veces, y por eso lo digo también con temor, yo sinceramente, yo soy de los que dicen que Dios es amor. Y porque así lo creo y así lo veo en la palabra. Pero cuando uno lee estos pasajes, a uno lo remecen. Hay muchos textos que dicen, no, pero si Dios es amor, si es que Dios no nos ha pagado. Por ejemplo, hay un salmo que así lo dice. Es que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Claro, porque Dios siempre tiene misericordia. Si Él dice que se renueva su misericordia día tras día, día tras día. Y día tras día también nos habla. No, si Dios otra vez me la va a dejar pasar. Pero aquí dice, yo ya no dejo pasar ninguna más. No sé si se dio cuenta de lo que leímos, pero así dice. Yo tengo en cuenta todas tus perversidades. Yo las tengo en cuenta. Seguramente tú te olvidaste que yo recuerdo todo. Pero no es así. No es así. Los reyes, los sacerdotes, el propio pueblo de Dios se deleitaba en sus pecados. Lo vuelvo a repetir, prédicas anteriores nos hablaba de esto. El robo, el maltrato, la infidelidad. Hacían alianzas con pueblos paganos, olvidándose de Dios. No es que ya no queremos, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Y se empezaron a aliar con Egipto, se empezaron a aliar con los asirios. Y finalmente, seguramente el pastor Rodrigo después va a continuar con esto, fueron los asirios los que lo subyugaron. Y el imperio asirio, dice la historia, que así es uno de los peores pueblos en el maltrato con aquellos pueblos que conquistaba. Fueron sanguinarios. Por eso no hay escapatoria. Y no es que Dios los castigó trayendo a este pueblo, hermano. Fue producto de su propio pecado, producto de sus propias decisiones, que el pueblo tuvo que sufrir la subyugación del imperio asirio. Algunos dicen que este pueblo fue el que inventó, imagínense, que el que inventó la crucifixión. Eran terribles, eran sanguinarios. ¿Hasta dónde, y aquí cabe una pregunta, hasta dónde puede llegar la corrupción? ¿Hasta dónde nos puede llevar la desobediencia, hermano? ¿Hasta dónde nos puede llegar la indiferencia? Hermano, porque y lo vuelvo a repetir, el pecado no es de un día para otro. El pecado se va alimentando. La desobediencia se alimenta. Y nosotros lo podemos hacer día a día. Por eso yo decía, es que no lo miremos de lejos. Es que no veamos a los demás corruptos. No veamos a los demás solamente en desobediencia, en idolatría. Hermano, tenemos que hacernos un examen a nosotros mismos. Que estamos en la voluntad del Señor. Porque lo vamos a ver a través de la palabra, algunas cositas que tal vez nos puedan abrir un poco más los ojos. Hicieron alianzas con pueblos que adoraban otros dioses y ellos comenzaron a hacer lo mismo. ¿Hasta dónde puede llegar la corrupción
esa corrupción moral, ética, religiosa, política. ¿Hasta dónde? Es que Dios tendrá una sentencia, no la tiene para nosotros, para estos tiempos, para este pueblo, para este país. ¿Acaso creemos que Dios se olvida, que pasa por alto nuestros pecados? Y vamos a la lectura. La idolatría es lo que Dios aborrece. ¿Usted entiende bien lo que es la idolatría? ¿Podríamos, en una palabra, darle un significado? ¿Qué es idolatría? ¿Por qué Dios la aborrece tanto? ¿Por qué Dios, por decirlo de alguna forma, se enciende en su enojo, en su ira, por esta palabra? ¿Alguien podría darme qué es idolatría? ¿Perdón? ¿Ya? El ego, dice la hermana Thais. Así mismo, ya, ok. Pero la idolatría en sí es poner, lo voy a poner de esta forma. Yo tengo a Dios, porque el pueblo tenía a Dios. ¿Se acuerdan del pacto del Sinaí? Cuando le pasaron las tablas de la ley. No vamos a volver atrás, pero ¿se recuerdan que Dios hizo un pacto con ellos? Y yo los guiaré, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Yo soy su hacedor, los que los rescaté de Egipto, y ustedes me seguirán. Y estas palabras las colgarás en el cuello de tus hijos y las pondrás en los portales. ¿Cierto? Que Dios es mi Dios. ¿Qué es la idolatría entonces? Es sacar a Dios y poner lo que usted quiera. Lo que usted quiera. En este caso, en el caso del pueblo, se hicieron becerros de oro, se hicieron imágenes de oro y plata, de madera, de lo que pillaban. ¿Cierto? Es cambiar a Dios, la idolatría. Es olvidarse completamente de lo que un día dijimos, de lo que un día nos propusimos, de la decisión que un día tomamos. Eso es idolatría. Y hermanos, este pecado es tan horrendo que nos aleja de Dios. Si esto es así, nos aleja de Dios. Por eso Dios siempre está hablando. Yo soy tu Dios. No vayas en pos de dioses ajenos. Si los demás lo hacen, no lo hagas tú. Yo soy tu Dios. Yo soy tu creador. Yo soy el que te rescato. Yo soy el que te proveo. Porque eso es una de las cosas que también Dios les reclama. Se olvidaron de su hacedor. Se olvidaron. Hicieron alianzas con otros pueblos para que ellos les proveyeran. Para que ellos, a ver cómo es la palabra, los prosperaran. Y se olvidaron de Dios. Se olvidaron que Dios es el proveedor. Y se olvidaron que Dios prospera a sus hijos. Conforme a su voluntad. Conforme a sus propósitos. Pero es Dios. Se olvidaron completamente. Construyeron altares. Pero para adorarme, dice Dios, no. Se encendieron en su lascivia. Se encendieron en sus propios deseos. Hermanos, y se cometían cosas aberrantes en esos altares. Altares que se supone eran para Dios. Terminaron haciendo orgías alrededor de esos altares. Hermano, el pecado nos aparta de Dios completamente. El pecado atonta. Hermano, usted puede hablarle a una persona que cambie, que no es el camino, no es una buena decisión. Yo estoy poniendo ejemplo. No es una buena decisión. Cambia, cambiemos. Pero como el pecado está tan profundamente y se deleita y parece que Dios no hace nada porque me está yendo bien. A lo mejor no era tan malo como me habían dicho. No era tan así.
Y parece que esos vientos que nos impulsan son favorables y nos atontan. Y no creemos, y no escuchamos, y no razonamos, y no queremos cambiar el rumbo. Pero no nos damos cuenta que esos vientos que nos impulsan es el inicio de una tormenta que se avecina. Esos vientos se transforman en tempestades. Es por eso que también lo leímos aquí, y lo voy a volver a repetir. Da el toque de trompeta. Un águila se cierne sobre la casa del Señor. Hermanos, este es un aviso también para el profeta. Alza tu voz. Di esto, que un águila se va a cernir sobre el pueblo de Dios. ¿Ustedes han visto el águila como caza? Avisa que viene a buscar su presa. Ni la vemos. Eso es lo que está diciendo. Este pueblo no se da cuenta de lo que se cierne sobre ellos. Y este pueblo asirio viene como un águila y va sobre su presa. Y ahora vienen a suplicarme. Perdón. Han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Estas son dos cosas por las que viene el castigo. ¿Puede volver a repetirla usted? Han quebrantado el pacto y se han rebelado contra mi ley. Hermano, esto significa que nos olvidamos de la palabra del Señor. La ley para nosotros hoy es su palabra. El pacto es la decisión voluntaria nuestra en la que hemos decidido seguir a Cristo. Hay un himno que cantamos también por ahí. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y es bien bonito el himno. Pero miren lo que pasa. Ellos también lo cantaban. Ustedes me entienden lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Ellos también lo cantaban. Ellos también alzaban las manos seguramente en un acto ¿cierto? de agradecimiento al Señor. Y también lo hacían. Y también oraban. Y también traían su ofrenda y su diezmo. Hermanos, si esto de verdad aterra. Y ellos traían su ofrenda, hacían sus números especiales. Lo hacían todo. Y lo hacían todo bien. Y era bonito. Y a Dios le agradaba. Lo hacían todo. ¿Pero qué pasó? Se olvidaron. Y lo seguían haciendo en el tiempo, pero lo hacían los días domingos. Lo hacían los días domingos. Pero en la semana hacían todo lo contrario. ¿Cómo eran en sus casas? ¿Cómo eran en sus trabajos? ¿Cómo eran con su familia? ¿Cómo eran? Eran dados a la lascivia, al perjurio, a la maldad, al robo. Total, el día domingo voy y llevo mi ofrenda. Y como que con eso nuestra conciencia la calmábamos. Hermanos, no caigamos en esta locura. Dios no se olvida. Dios sabe lo que hacemos durante la semana. No nos sirve de nada venir el día domingo y pensar que con nuestra ofrenda, con nuestros becerros, con nuestro oro, con nuestra plata, Dios se va a olvidar. Porque eso es lo que hicieron. Pensaron que con su plata, con su oro, agradaban a Dios. En ningún momento, en ningún sentido. No lo hicieron. Se olvidaron de Dios, de su Hacedor. Israel rechazó el bien. Así que un enemigo lo va a perseguir. Ya no es una advertencia, es una sentencia. Establecieron reyes que yo no aprobé. Escogieron autoridades que no conocí. Con su plata, con su oro
hicieron imágenes para su propia destrucción. Samaria, arroja el becerro, porque contra ustedes mi ira se encendió. Y aquí hay una pregunta: ¿hasta cuándo estarán sin purificarse? ¿Saben ustedes qué es purificarse? ¿O la palabra en sí, qué es purificarse? Purificación es sacar aquello que no es nuestro. Es sacar lo que está sucio. Purificarse, y tiene que ver con santificarse. Aquí usa la palabra purificarse. Para nosotros a lo mejor es más conocida santificarse. O sea, ¿qué está diciendo la pregunta del profeta? Y por supuesto la pregunta de Dios: ¿hasta cuándo estarán sin purificarse? ¿Hasta cuándo estarán fuera de mi presencia? Hermanos, porque el que no se santifica, el que no se purifica, no puede estar en la presencia del Señor. Hay un texto en el Nuevo Testamento: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A través de toda la Escritura, el Señor nos viene advirtiendo: cuidado, esto no es un juego. No juegues con Dios, porque Él no olvida. Él es muy misericordioso, Él es muy compasivo, y así lo es. Pero hermanos, no caigamos en la locura de Israel. No caigamos en la locura de Samaria, que se olvidaron de su Dios, haciendo alianzas, haciendo pactos, tomando decisiones que no convienen. Y por supuesto la pregunta también cae para nosotros: ¿cómo están nuestras decisiones? ¿Cómo buscamos, por ejemplo, la prosperidad? ¿Cómo la buscamos? ¿Cómo buscamos el estar bien en nuestro matrimonio? ¿Qué decisiones tomamos cuando pensamos en el futuro de nuestros hijos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Porque los demás hacen lo mismo, no hacemos también nosotros? Y a veces son decisiones que van contra la palabra de Dios. ¿Cómo buscas el obtener el dinero para llegar a fin de mes? ¿Cómo lo haces? ¿Confiando en el Señor? ¿Cómo? Y esta pregunta va en todo índole de cosas, hermano. En todo lo que hacemos en nuestra vida. Porque el pueblo, eso fue lo que hizo. Comenzó a cambiar las cosas, los consejos, la palabra de Dios, y lo cambió por otros ídolos, por otra palabra, por otro consejo, por otras formas. Y es bueno que nosotros también nos hagamos la pregunta, hermanos, reflexionemos sobre esto. Que Dios sea nuestro proveedor. Que Dios sea el que nos guíe, el que nos sane. Que la gloria sea toda para Él. No confiemos en manos humanas. Dios las ha puesto, por supuesto. Dios ha dado ciencia, ha dado dones y talentos a los seres humanos, ¿verdad? Y por supuesto, todo para en beneficio del prójimo. No hay ningún problema. Pero yo sé que usted entiende la profundidad de lo que quiero decir, de mis palabras, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a hacer truculencias o pensamos en hacerlas, cuidado, que de pronto esos vientos que parecen favorables, que parece que nos están resultando, igual que a este pueblo, terminan siendo vientos que se transforman en tempestades. Hermanos, porque las decisiones que tomamos, sean buenas o sean malas, tienen consecuencias. Nuestras decisiones que son buenas tendrán buenas consecuencias. ¿O no? Y yo creo que cada uno de nosotros también tiene algún relato, ¿cierto? Algún testimonio
acerca de esto. Pero hermanos, cuando nosotros tomamos malas decisiones, no esperemos cosas buenas. Es todo lo contrario. Vienen tempestades. Voy a seguir avanzando. Sembraron vientos, cosecharon tempestades. Por eso tormenta perfecta. Por eso tormenta perfecta. Porque ¿qué tiene que pasar para que haya una tormenta? Varias situaciones, hermano. Y esto comienza un día, no sabemos cuándo finaliza, pero ciertamente cosecharemos tempestades, si es que nos olvidamos de nuestro Hacedor. El tallo no tiene espiga, ¿cierto? Esa prosperidad que buscaban ellos en otros pueblos les va a traer solamente ruina. Ya no produce harina, y si acaso llega a producir harina, se la comen los demás. Nosotros no aprovechamos nada. Y ciertamente es así. Cuando la persona obra mal, se le va entre las manos todo lo que tiene, ¿verdad? Se va entre las manos, no se disfruta. Pues Israel se lo han tragado y ahora es una nación que tiene poca estima entre las demás. Efraín edificó muchos altares para expiar sus pecados, pero estos se han convertido en altares para pecar. Todo lo contrario. Yo podría escribirles mi ley muchas veces, pero ellos la ven como algo extraño. ¿A qué nivel se llega que la palabra del Señor, que un día escuchamos, que nos hizo temblar, nos hizo reflexionar, nos hizo llorar, un día ya no significa nada, no te mueve, no te produce nada? ¿Sabe que aquí queda la impresión? Yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo. Queda la impresión de que Dios, habiendo hablado tanto, de tantas maneras a su pueblo, para que se volviera, para que cambiara, para que reflexionara, y lo veíamos en el versículo 7. Me acuerdo porque lo estuvimos viendo con los varones. Dios dice que Él sabe que viene este pueblo, el asirio, viene a conquistar Samaria. Él lo sabe, pero Él también dice que Él no va a hacer nada. Él podría hacerlo. Dios podría, hermano, podría poner su mano e interrumpir esto y salvarlos. Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. Hermanos, a veces somos tan tercos, perdóname la expresión, tan porfiados, como diría en un buen chilenismo, tan duro de cabeza. Somos tan duros de cabeza que a veces Dios permite que ocurran las cosas. A veces Dios toma esta decisión. Yo les hablé y les hablé. Yo creo que la única forma, y lo estoy pensando, la única forma en que Dios puede hacernos cambiar es trayendo las tragedias, la crisis, el golpe. Suena feo. A mí me duele el corazón cuando digo esto porque va contra mi forma de pensar muchas veces acerca del Señor. Pero no puedo escapar a esto. Muchas veces, por nuestra terquedad, viene la crisis, la tragedia, el oprobio. Y parece que ahí recién nos acordamos, recién reflexionamos, recién nos damos cuenta de que estábamos lejos y muy lejos de Dios. Es triste, hermanos, pensar esto. Es triste. Es triste pensar que nosotros podemos estar viniendo aquí los domingos, estar sentados, estar escuchando la palabra, pero también a la vez pensar que Dios nos ve lejos. Porque nuestro amor es un amor que se evapora. Hoy día estamos alabando al Señor y diciéndole: Dios, te amo, te adoro y todo. Pero Dios sabe que es un amor que es como el vapor, que se diluye. Porque salimos de acá y empezamos con el perjurio, con la ira. Y voy a nombrar algunas palabras más chilenas, con el cagüín, con el problema,
tratando mal al esposo, tratando mal a la esposa, tratando mal a los hijos, tratando mal al vecino, hablando mal contra los hermanos. Hermano, de estas cosas estamos hablando, que de pequeñas cosas podemos llegar a alejarnos tanto de Dios y nosotros pensamos que vamos por el camino. No, y nosotros seguimos las pisadas del Señor. Miren, ahí están claritas las pisadas que dejó Él. Y es triste pensar que en vez de avanzar, vamos retrocediendo. Pero nosotros pensamos que vamos avanzando y vamos retrocediendo. Y al final, el cielo, la gloria, se nos hace tan lejana. Pero no es por culpa de Dios, es por culpa de nuestras decisiones, es por culpa de nuestro olvido, porque no hemos cumplido lo que un día dijimos con el Señor. Yo sé que no hemos matado a ningún animal para hacer el pacto con Dios. No tenemos las tablas de la ley pegadas acá, ¿cierto? Y derramamos sangre sobre ellas. No hemos hecho ese tipo de pacto. Pero la Biblia dice que hoy tenemos un nuevo pacto en su sangre. ¿O se olvidó de ese pacto? No, yo no he hecho ningún pacto. No, a mí no me metan en ese cagüín. No. Nosotros hicimos un pacto. Y ese pacto es en la sangre de Jesucristo. Y usted, como hijo de Dios, como pueblo de Dios, no puede olvidarse de ese pacto. Y no lo haga nunca. No vaya en pos de dioses ajenos. Porque Dios no olvida. Y lo vuelvo a repetir, o es que no. Nos vamos a volver locos pensando que Dios sí lo olvida y que haciendo cosas que no corresponden podemos ser prosperados. En ningún sentido. En ningún sentido. Iglesia, reflexionemos sobre esto. Hermanos, reflexionemos sobre esto. Otro de las cosas que Dios también reclamaba era sobre las autoridades. Dice que nosotros pusimos, o el pueblo, puso autoridades que no eran de Dios. Eligieron mal. Hermano, elijamos bien, en todos los sentidos. Elijamos bien. ¿Cómo elige usted cuando tiene algo que elegir? ¿Cómo lo hace? ¿Por amistad? ¿Lo hace por amistad? ¿Lo hace por conveniencia? ¿O lo hace pensando en el bien de muchos? ¿Lo hace pensando en el bien también de los demás? Elijamos bien. Seamos también honestos en esto. Porque una mala decisión nos lleva a malos líderes. Y no hay peor cosa que tener un mal líder y un pueblo que también se transforma en un pueblo indigno. Es una mezcla perfecta. Porque eso es lo que pasaba en el pueblo. Los reyes se deleitaban en sus pecados, pero el pueblo también lo hacía. Y los sacerdotes cayeron en lo mismo. Por eso se originó esta tormenta perfecta. Hermanos, elijamos bien al momento de hacerlo. Hermanos líderes, los que Dios nos ha dado una labor, cierto, de gran bendición. Podríamos decir, es un honor también a aquellos, a todos, al que Dios les ha dado un lugar para que sea líder. Temamos, seamos buenos líderes. No seamos líderes deshonestos, que busquen, cierto, ellos, el brillar, por ningún motivo, por ningún motivo. Aquel que tiene que brillar es Cristo. Y solo Él, no nosotros. Así que, hermanos líderes, parecería difícil que nosotros cayéramos en todo esto. No lo veamos tan lejano. Porque no pensemos que es difícil, hermano. El pecado está a la puerta. Así lo dice la Biblia.
El pecado siempre está a la puerta. No le abra la puerta. Usemos este ejemplo. No se la abra. Déjalo afuera. Porque una cosa le llevará a otra. Y al final, como lo dice Oseas, el águila está acechando. Siempre está acechando. Que Dios nos bendiga. No nos olvidemos de la palabra de Dios, no nos olvidemos de los consejos, no nos olvidemos que como hijos de Dios también tenemos mucha responsabilidad con la iglesia, con nuestra familia, con nosotros mismos, con nosotros mismos. No nos olvidemos de eso, hermano. No nos olvidemos, temamos al Señor. Que Dios es un Dios de amor, y yo me deleito en eso, pero también es fuego consumidor. Amén. Ojalá lo hayamos entendido, como yo también lo he entendido. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, por tu palabra. ¿Qué podemos decir, Señor? ¿Qué podemos decir? Te damos gracias, primeramente por ella, pero también te pedimos, Señor, que en nuestros corazones podamos reflexionar sobre ella. Ayúdanos. Tú conoces nuestras vidas, conoces en nuestro día a día cómo somos y lo que hacemos. Yo sé que no solamente ves el día domingo, sino que ves toda nuestra vida durante toda la semana. Señor, enséñanos, ayúdanos, ilumínanos a tomar buenas decisiones. Lo necesitamos, Señor, porque muchas veces, y seguramente lo vamos a seguir haciendo, nos vamos a equivocar. Pero te pedimos que nos ayudes a tomar el buen camino. El buen camino, Señor, si no lo hemos hecho en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros jefes, con nuestros compañeros, con nuestros negocios, con las relaciones que tenemos con los demás. Señor, que podamos cuidar cada una de estas cosas, Señor, conforme a tu palabra, que vivamos conforme a tu palabra, que tomemos decisiones conforme a tu palabra, que pensemos, que nuestros pensamientos, que es tan difícil de pronto, Señor, pero aún así, que también nuestros pensamientos sean conforme a tu palabra. Una bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no caer en tentaciones. Ayúdanos a no caer en malas decisiones. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.